Bendiga, amados. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra escuela bíblica. Alabado sea el Señor a través del Facebook Live. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia y su infinita bondad en una manera especial llene su vida. Alabado Dios. Hoy estará a cargo de la lección número 2, estudio bíblico número 2. Nuestro hermano Ángel García, al cual le voy a pedir que pase por aquí y que ocupe su lugar, y a nosotros nos estaremos usando juntamente con él. Dios le bendiga. Alabado Dios. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Jehová. Alabado Dios, Él vive. Amén. Gloria a Dios. Padre mío, gracias, te adoramos. Dios les bendiga más a los hermanos en esta noche. Amén. Te bendecimos, Señor. Dios les bendiga más. Amén. Dios. Esta noche vamos a tener el estudio bíblico número 2, el cual se titula Los días de Noé y los tiempos de hoy. Los días de Noé y los tiempos de hoy. Gloria a Dios. Vamos a leer toda la lectura antifonal. Gloria a Dios. Y luego pasamos a la demás parte. Gloria al Señor. Gloria. Qué lindo, Señor. Dice la Alabado. palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, desde el reptil y hasta las aves del cielo, pues me limpio de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y he aquí que traigo yo un diluvio de las aguas sobre la tierra, para destruir toda carne, y que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Qué lindo, alabado Dios. Bendito el nombre de Dios. Gloria al Señor. En este estudio, desde el comienzo del tema que dice los días de Noé y los tiempos de hoy, se ve que hay una comparación o una similitud entre los días de Noé y los tiempos de hoy. Es decir, que estamos en los últimos tiempos, gloria a Dios. Y los tiempos de hoy pues son momentos, cambios, periodos y épocas, gloria a Dios, que han ido pasando hasta que llegamos a nuestros días. Alabado Dios. Gloria a Dios. Este estudio tiene 3 objetivos. El número 1 dice describir la situación moral y espiritual en los días de Noé. Gloria a Dios. Cuando usted describe algo, usted lo representa o lo explica, gloria a Dios, de una manera, dice aquí, describir la situación moral, que son las reglas de conducta y los valores, gloria a Dios, y espiritual, que tiene que ver con la actividad religiosa en los días de Noé. El número 2 dice integrar a la vida cristiana la actitud correcta ante los días del fin. Cuando integramos, hacemos un conjunto donde muchas cosas forman parte, gloria a Dios, es una integración
dice que debemos integrar a la vida cristiana la actitud correcta ante los días del fin. La actitud o la conducta. Tenemos que exponer una postura correcta ante estos días. Gracias. ¿Y cómo podemos llevar a cabo eso? Pues tenemos que afirmarnos en el camino del Señor, en oración, ayuno y consagración a Dios y leyendo la palabra. Gloria a Dios. Eso es. La parte 3 dice asumir una conducta acorde a la esperanza que profesamos. Gloria a Dios. Cuando usted asume algo, usted es responsable o lo acepta. Gloria a Dios. Dice aceptar o asumir una conducta acorde que tenga que ver con la esperanza que profesamos. Gloria a Dios. Y esa esperanza tiene que llegar, gloria al Señor, con la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Señor, aleluya. La virtud y el fundamento que tenemos en su palabra. Gloria a Dios. Alabado Dios. El pensamiento central, vamos a pedir por aquí al hermano Carlos que lo lea, si es tan amable. La degradación moral evidente en nuestros días es una señal que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Qué usted puede decirnos sobre eso? Lo mismo que pasó en los tiempos de Noé está pasando hoy en día también. Ajá. En vez de el diluvio, va a venir fuego. Amén. Pero dice ahí de que la degradación moral evidente quiere decir que se ve, que está obvia, una demostración clara. Es peor que los tiempos de Noé. Amén. Y la degradación moral quiere decir que cada día la moral va en decadencia. Santo. Gloria a Dios. Y eso es una señal que estamos cerca de la venida de Cristo. Eso es distintivo. Y cuando dice que es una señal, es una marca o un síntoma, gloria a Dios, de que estamos cerca de la venida de Alabado del Señor Dios. Jesucristo. Aleluya. Sí, quiero decir algo respecto a la degradación. En estos días en las redes sociales me impactó una noticia donde su padre violaba a su hija y lo dejaba ver en las redes sociales que él lo estaba haciendo, lo puso. Y eso es algo terrible porque casi siempre esas cosas se esconden. Pero él no, él lo dejó ver en las redes sociales lo que él estaba haciendo con su hija. Entiendo yo que esto, wow, esto es algo bien terrible lo que está sucediendo, que sí que el Señor está presto a venir pronto, porque ya cuando ocurren estas cosas de esta gran magnitud, Santo. es que el Señor Amén. está a las puertas. Bendito Dios. Gloria a Dios. Se están poniendo Esa es fuera. la degradación. Por eso dice que cada día va de mal en peor. Gloria a Dios. Es horrible. El mundo va de mal en peor y eso se ve en los periódicos, se ve en las noticias, se ve por televisión que hay una jueza ahí que ella presenta unos casos que a veces son hasta que uno a veces ni los cree, porque son demasiado degradantes, gloria a Dios. Yo empecé la academia de Drizanen hoy y yo estaba escuchando un sargento que tenía un soldado una vez que se creía mujer. Eso se está viendo ahora porque antes no se permitía, pero como las leyes han cambiado tanto y los gobiernos han cambiado tanto, eso es la parte de la degradación que hay, porque los gobiernos son los primeros, gloria a Dios, que aprueban eso y cambian las leyes, gloria a Dios. Por eso dice que la degradación moral cada día es más evidente, gloria a Dios, en nuestros días. Gloria al Señor. Vamos a leer el texto áureo, hermano Juan. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Amén. Esto lo vamos a ver a medida que vayamos en la lección, gloria a Dios, porque está en el versículo 24:37, Gracias, Señor. que están dentro de la lección. Glory. Gloria al Señor. Esta lección tiene unos datos generales acerca del tema y la enseñanza dice que los hijos de Dios debemos estar alertas
ante la inminente venida de Cristo y dedicar tiempo y esfuerzo a la evangelización. El autor de Génesis fue Moisés y el de Mateo, pues el mismo autor del mismo nombre, Mateo. Personajes que se encuentran en esta lección: a Dios, Noé, el mundo antiguo, Cristo y los creyentes. La fecha: Génesis fue escrito entre los años 1450 y 1410 antes de Cristo, y Mateo entre los años 50 y 60 después de Cristo. Estas son fechas más o menos. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria al Señor. Y el lugar, dice que Génesis fue escrito en el desierto de Arabia, entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Y Mateo fue escrito posiblemente en Palestina. Gloria a Dios. Aquí en la lección tenemos un mapita donde dice el panorama del mundo antiguo, donde se extendieron y se establecieron los descendientes de Noé después del diluvio. Gloria a Dios. Donde aquellos descendientes de Noé, Jafet, Sem y Cam, que fueron los 3 hijos, y sus mujeres, ahí fue que ellos se establecieron. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con la introducción a esta clase, que dice que cuando tratamos este tema tan actual como el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin, necesitamos conocer los días de Noé y compararlos con estos tiempos. El propio Cristo se hizo eco del paralelismo entre la depravación reinante antes del diluvio, esa similitud o paralelo que existió antes del diluvio, y la maldad multiplicada antes de su segunda venida, que es la que estamos viviendo nosotros en este siglo. Gloria a Dios. Dice, para un entendimiento más claro sobre la cercanía de este evento glorioso, debemos escudriñar el contraste entre la justicia de Noé y el desenfreno de los hombres en sus días. Esa gente estaba bien, viviendo una vida bien desenfrenada, pero la que se vive hoy día es aún peor. La Biblia dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. En cada generación que se corrompió hubo alguien que mantuvo en alto el estandarte divino de la justicia. El papel de Noé no fue solo brillar en su caminar con Dios. Él resplandeció en medio de mucha oscuridad, pero en su rol fundamental fue pregonar justicia, como dice 2 de Pedro 2:5. Su fe en Dios condenó al mundo incrédulo, dejándolo convicto y merecedor del castigo. Por tanto, cuando el juicio del diluvio fue ejecutado, Noé y otras 7 personas con él estuvieron a salvo en el arca. Paralelo a ello es la función asignada a la iglesia en medio de un mundo que ha decidido vivir lejos de Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. No solamente somos llamados a ser la sal y la luz a través de nuestro testimonio, sino a anunciar que Cristo viene pronto por su iglesia. Gloria al Señor. Sabemos que al igual que sucedió en días de Noé con el diluvio, el día que Cristo venga habrá gran confusión para muchos y gozo perpetuo para otros. Gloria a Dios. Es triste la realidad que la mayoría de los habitantes del mundo viven indiferentes a las profecías bíblicas del fin. Por tanto, este libro presenta estos estudios de carácter escatológico, o sea que son escritos un conjunto de creencias o doctrinas del fin de los tiempos, las que nos presenta aquí, gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que quiere decir escatología. Gloria al Señor. Y estos estudios de carácter escatológico son para despertar a la cristiandad sobre la venida de Cristo. Es muy importante que los maestros cristianos, los predicadores,
laicos, los pastores y todo el que está dedicado a la proclamación de la verdad haga bien su función de proclamar lo que ha de venir. Mas no tratamos el tema de la escatología bíblica para infundir temor, sino para alentar a los creyentes en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto se encuentra en 1 Pedro 1:13. A través de 3 puntos en nuestro bosqueo vamos a descubrir el paralelismo de los días de Noé con los tiempos de la venida de Cristo, o lo similar que existe entre los días de Noé y la venida del Señor. De seguro que aprenderemos lecciones valiosas que marcarán nuestra conducta cristiana. Gloria al Señor. La primera parte del desarrollo de este estudio se titula Dios determinó destruir el mundo antiguo, pero hizo pacto con Noé. Esto se encuentra en Génesis 6, del 6 al 8 y del 17 al 18. Gloria a Dios. Dice aquí que explique el hecho de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué usted cree que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, hermano Cristian? Porque cuando el primer pecado se entró en el mundo, todo el hombre está pecado. Amén. Entonces, La maldad se multiplicó. Sí. Eso iba a decir que Dios vio el corazón del hombre estaba lleno de maldad. Amén. Y la maldad de los hombres se fue multiplicando. Había mucha maldad y mucha inmoralidad y violencia. Amén. La tierra fue corrompida por eso. Tal como está en los días de hoy, ¿verdad? Y también se terminó la paciencia de Dios Amén. ahí. Aquí tenemos 2 definiciones etimológicas. Dice arrepintió, que viene del hebreo nakham, que significa suspirar, respirar profundamente y fuertemente, implica lamentarse, vengar, atenuar y castigar. Y la gracia, que es la traducción del hebreo gen, y viene de una raíz que significa inclinarse en bondad hacia un inferior, tiene el sentido de misericordia. Y el que se inclinó en bondad hacia un inferior fue Cristo. Alabado Dios. Gloria a Dios, que Aleluya. murió por nosotros, que éramos inferiores, que éramos los pecadores, y Él se hizo pecador por nuestra causa. Sí, Gloria a por tu Dios, mi rey. para salvarnos. Gloria al Señor. El inciso A dice, Dios se arrepintió de haber hecho hombre y determinó destruirlo. Esto está en los versos primeros 6 y 7. Dice, Dios hace diferencia entre los que le rechazan y los que creen. El versículo 6 ha dado lugar a una de las controversias más sobresalientes, pues declara que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Al estudiar Números 23:19 y Primera de Samuel, capítulo 15:29, aprendemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí en Génesis 6:6 no se está negando que Dios sea inmutable. Más bien se expresa un cambio del plan respecto al hombre pecador. Como indicamos arriba, este arrepentirse tiene la connotación de un suspiro de lamento que conllevaba una acción de justicia para castigar al culpable. Podemos entender mejor este dolor divino por la desviación moral del hombre. Si recordamos que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza y para alabanza de su gloria, como dice en Génesis capítulo 1, verso 26 y Efesios 1:12, aquí aprendemos también un principio de la naturaleza de Dios, que Él es un ser con sentimientos propios, se duele del pecado humano y se regocija con su pueblo. Alabado Dios. Gloria a Dios, como dice Sofonías 3:17. El versículo 7 nos lleva a escuchar el pronunciamiento de juicio. Al comparar los versículos 6 y 7, nos percatamos que primero habla del hombre
y luego habla de los hombres. En ambos casos, Dios se presenta como el creador. Por tanto, Adán y Eva, como los que nacemos del vientre de una mujer, todos somos criaturas de Dios y le merecemos respeto. También debemos notar que Dios determinó raer sobre la faz de la tierra tanto a los hombres como a las bestias, a los reptiles y aves del cielo. Ello nos hace pensar que el pecado del ser humano daña su entorno de una manera horrible. Por Romanos 8, del 19 al 23, sabemos que toda la creación gime, esperando ser redimida de la esclavitud de corrupción a que fue sometida. Gloria al Señor. Pasamos al inciso B, que dice: Dios estableció su pacto con Noé. Esto está en los versículos 17 y 18, perdón, 8, 17 y 18. Estos 3 versículos del capítulo 6 de Génesis constituyen un tesoro de la doctrina bíblica. Las palabras del versículo 8 hacen un contraste. Un contraste es una oposición, gloria a Dios, o una diferencia entre el sentido de Dios por el pecado de los hombres y su complacencia en la vida de Noé. De este último, o de Noé, se dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Hechos 7:46 revela que también David halló gracia delante de Dios. Es la gracia divina que ha hecho posible nuestra salvación a través de Cristo. Efesios 2:8. Por tanto, nuestra manera santa de vivir en este mundo debe tener la motivación de agradar a Dios en todo, como dice Colosenses 1:10. En el versículo 17, Dios le anuncia a Noé la manera como manifestaría su juicio por el pecado. Traería un diluvio de agua sobre la tierra. En este capítulo 6 de Génesis, 3 veces se menciona que la tierra estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Menciona también 2 veces que la tierra estaba llena de violencia, en los versículos 11 y 13. Así sabemos que los ojos de Dios miran atentamente la tierra para probar el corazón de los hombres. El hombre tiene libre albedrío para vivir lejos de Dios, pero no es libre para evitar los juicios divinos si no se arrepiente a tiempo. Gloria a Dios. Por Hebreos 11:7 sabemos que al ser advertidos por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, Noé creyó y con temor preparó el arca en que su casa sería salva. Así fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por tanto, Dios anunció que destruiría toda carne, pero no los espíritus de aquellos impíos. Recordemos que sus espíritus se encontraron luego en el Hades. Cristo, después de morir, fue en espíritu y les predicó, gloria al Señor, no para salvación, sino para testimonio de que Él es el Salvador y que ellos rechazaron arrepentirse y salvarse, como dice 1 Pedro 3, 18 al 20. El verso 18 refleja la promesa del pacto que Dios haría con Noé. Aquel pacto cuidaría la línea genealógica por la cual vendría el Redentor. La inclusión de la mujer, los hijos y las esposas respectivas de sus hijos en la promesa nos muestra que en un mundo sin límites morales, Noé y sus hijos eran conservadores de la monogamia tal como Dios la instituyó al principio, o sea, la tenencia de una sola mujer como esposa. Los creyentes debemos guardar los principios establecidos por Dios en la Biblia en cuanto a la constitución del matrimonio y su familia. Gloria a Dios. Aquí hay unas preguntitas. Dice, ¿de qué manera ha llegado la gracia de Dios a nosotros? Por aquí tenemos a el hermano Darío. ¿De qué manera ha llegado la gracia de Dios a nosotros? Por medio de Cristo, hermano. Amén, por medio de Cristo. Gloria a Dios. También dice que permita a la clase expresar las bendiciones
del nuevo pacto en Cristo. O sea que somos que salvos por gracia y por la fe en Jesús. Gloria a Dios. El inciso 2, o la parte 2, dice... Hermano Ok. Ángel, con el permiso. En el punto 2, al final, estaba hablando de que Cristo fue allá a predicarle, pero no para arrepentimiento. Sí, Y eso es lo que mucha gente tienen confundido, que Cristo sí bajó allá, pero no fue a predicarle para que se arrepintieran. Lo único que él se llevó cautivo, cuando dice que se llevó cautivo, fueron los que estaban en el seno de Abraham, que era otra parte, ¿ok? No Eso era fue- allá. Fue para testimonio Yes. de creer el Salvador y que ellos rechazaron arrepentirse y salvarse cuando tuvieron tiempo. Gloria a Dios. La segunda parte dice, cuando vino el diluvio, Noé y su familia fueron salvados en el arca. Eso está en Génesis 7, del 11 al 13. Gloria a Dios. Dice aquí algunas definiciones. Abismo, dice que es el sustantivo o el nombre hebreo. Sustantivo y nombre es lo mismo. El sustantivo hebreo tejón y significa masa de agua que sube. Específicamente describe lo profundo, ya sea del mar o de la provisión de agua subterránea. Sem es del hebreo Shem, fue el hijo primogénito de Noé. La raíz de Sem indica honor, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, famoso y renombre. Gloria a Dios. Esto es lo que quiere decir el nombre de Sem. El inciso A dice, el juicio del diluvio duró 40 días y noches. O sea, 40 días y 40 noches. Dice 7, esto está en el versículo 11 y 12 del capítulo 7. Dice, aunque el tema no parece ser el diluvio, la vida de Noé resalta en la historia. En el versículo 11 podemos ver que Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Debemos aprender que los hombres que viven para agradar a Dios se convierten en puntos de referencia para sus generaciones. Por ejemplo, la Biblia da a entender que después de Noé cumplir 500 años de vida, engendró a sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Eso lo dice en Génesis 5:32. Al comparar esta fecha con la sentencia previa dada por Dios sobre la duración de los días de los hombres en Génesis 6:3, podemos entender que los 3 hijos de Noé tenían conocimiento desde niños sobre el juicio que sobrevendría a aquella generación. Por Génesis 11:10 podemos saber que Sem, el hijo mayor de Noé, tenía 98 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Ya no eran ningunos bebés, eran unas personas mayores de edad. Gloria a Dios. Todo esto confirma que el diluvio fue un hecho histórico. La Biblia da cifras claras sobre años, meses y días cuando sucedieron cada uno de los eventos relacionados a aquel juicio. Debemos aprender a observar los tiempos a la luz de la palabra de Dios y tener una actitud reverente hacia Dios en medio de sus tratos con la humanidad. Sabemos que si los hombres se hubiesen arrepentido de su conducta perversa, Dios podría haber tenido misericordia de ellos, pero se obstinaron en pecar y fueron raídos de la tierra. Asimismo son en este tiempo, gloria a Dios, se le predica la palabra y se hacen los sordos, Ajá. gloria a Dios, y le entra por un oído y le sale por otro, gloria a Dios. Así que usted no pare de predicar, porque esa es la palabra de Dios que tenemos que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Aunque no nos quieran oír, tenemos que predicar la palabra, gloria a Dios. Resulta muy importante descubrir cómo Dios usó las fuentes de agua en contra de aquella perversa generación. La Biblia, Senda de Vida, comenta el término diluvio y dice que se refiere a un inigualable huracán, maremoto o tifón
que duró 40 días y sumergió todo el mundo habitado para exterminar tanto a los humanos como a los animales, con la excepción de los que entraron en el arca. Cada creyente debe tomar nota de aquella ira de Dios derramada sobre los impíos y procurar vivir piadosamente en Cristo Jesús. Porque esta vez no va a ser agua, esta vez va a ser Fuego. fuego, gloria a Dios, consumidor. Gloria al Señor. El inciso B dice: Noé y su familia entraron al arca de salvación y escaparon del juicio. Eso está en los versículos 7 al 13. Se nos muestra cuán importante es obedecer a Dios a tiempo. No debemos ser perezosos como Lot, quien al ser advertido que debía salir de Sodoma se detuvo con morosidad y los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano para sacarlo y ponerlo a salvo. Eso lo dice en Génesis 19:16. Noé entró al arca el mismo día que el diluvio comenzó. El versículo 16 de Génesis 7 revela que Dios tenía el control no solamente del tiempo cuando el diluvio habría de venir, sino del momento exacto cuando la puerta del arca debía ser cerrada. Gloria a Dios. Inmediatamente que Noé, su familia y los animales escogidos entraron al arca, Dios cerró la puerta. Después de que aquella puerta fue cerrada divinamente, ya no había oportunidad fuera de ella de escapar. Gloria a Dios. Todavía la puerta está abierta, gloria a Dios, Alabado Dios. para toda aquella Aleluya, gente que santo. quiere escapar de esto que viene, gloria a Dios, cuando venga la venida del Señor. Gloria al Señor, escapar del fuego eterno. Si quiere, puede escapar todavía, porque hay tiempo. Gloria sea al Señor. Es importante notar en la segunda parte del versículo 13 que Dios tuvo cuidado también de la familia de Noé para salvarlos del juicio. Fue Noé el que halló gracia ante los ojos de Dios, y fue con él que Dios prometió establecer un pacto, pero su familia fue bendecida a través suyo y escapó con él en el arca de salvación. Ello debe llamar la atención de los padres cristianos respecto a su responsabilidad de influenciar en sus hijos en cuanto a la fe. Los padres cristianos no pueden obligar a sus hijos a ser salvos, pero sí deben enseñarles a tiempo el camino de Cristo. Cuando los hijos son casados, la meta de Dios es que también la salvación alcance a sus respectivos cónyuges. Así los hijos que habrían de venir o habrán de venir de tales matrimonios pueden ser influenciados por papá y mamá para que decidan creer y salvarse. Gloria al Señor. Resulta evidente que al entrar al arca, Noé y sus hijos funcionarían como administradores de la población animal que también allí se refugiaba. En el relato que hace Moisés de la creación se mencionan 5 categorías de vida animal: criaturas marinas, animales salvajes, animales domésticos, aves y reptiles. Dice Génesis 1, 21 al 25. 4 de estas 5 categorías entraron en el arca. Las criaturas marinas supuestamente se quedaron en el agua porque ya podían vivir en el agua y estar mucho tiempo en el agua, todo el tiempo. Gloria a Dios. Dice, de aquí podemos aprender que Dios no nos ha salvado únicamente para que disfrutemos nuestra salvación, sino para que trabajemos con Él en la realización de sus planes. Gloria al Señor. Hay unas preguntitas aquí que dice: ¿puede nuestra conducta piadosa marcar para bien a nuestra generación? ¿Cierto o falso? Cierto. Y dice, ¿cuál es el arca que debemos refugiarnos para estar en? Esta la discutimos. En Cristo. En Cristo, gloria a Dios, es el arca. La venida de Cristo, esa es la parte 3, será como en los días de Noé. Permiso. Con referencia a esa pregunta, ¿verdad? Y lo que se leyó en estos momentos aquí de cómo los padres deben influir en la vida para sus hijos. Hoy en día, los hijos tienen mucha contestación para sus padres. Tienen todas respuestas. Cada que un padre le da una pregunta, ellos tienen la respuesta a sus manos.
El joven hoy en día no ve noticias. El joven hoy en día se deja llevar por los movimientos que hay de lo que vio aquí en el teléfono. Los jóvenes no ven noticias. Si usted le pregunta a cada joven aquí si ve noticias, pregúntele a ver si ven noticias. De lo que está aconteciendo en esta nación, en todos los países del mundo. Ellos no van a saber, ellos simplemente van a ver lo que le enviaron por un texto para poder ir allí a aquella protesta. Eso es lo que ellos, hoy en día los jóvenes ven. Pero el cristiano, el joven cristiano verdadero que quiere seguir a Cristo, debe seguir verdaderamente el consejo de su padre y verdaderamente buscar. Si mi padre me está diciendo eso es por una razón, porque quiere que mi vida se salve. Y debo seguir consejos, y al igual que debo seguir consejos, también debo ver noticias para ver que verdaderamente este mundo está como en los tiempos de Noé. Que allí se daban en casamiento, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Los hombres se casaban y tenían 2 o 3 mujeres. Igual que el día de hoy. Como estamos ahora. Amén. Pero pregúntele a un joven si ve noticias. Amén, gloria a Dios. Eso es así. Ellos no ven noticias, ellos las oyen simultáneamente cuando usted se las dice. No, no, o cuando la leen en el texto. Los que se envían son textos. Amén. Entonces me voy a YouTube a investigar. Hay que seguir consejos porque dice que el que no sigue consejos no llega a viejo. Así que vamos a la tercera parte, que la venida de Cristo será como en los días de Noé. Eso está en Mateo 24, de los versículos 37 al 39. Gloria a Dios. Dice 2 definiciones que tienen ahí. Dando en casamiento. Dice, casamiento es el sustantivo griego engamizo. Viene de una raíz que indica fuera de lugar, tiempo o causa. Gloria a Dios. Así que los casamientos están fuera de lugar. Eso no es lo que quiere decir, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir casamiento en griego. Dice que viene de una raíz que indica fuera de lugar, tiempo o causa. Como dice, fuera de lugar, se casaban, pero tenían otras mujeres. Amén. Eso es lo que quiere decir también, que está fuera de lugar si usted no está haciendo lo debido, lo que dice la Biblia. Y está fuera de tiempo también. Y no entendieron, dice que la forma verbal del griego es ginosko, e indica conocer, saber, implica notar, reconocer, informar, llegar al conocimiento. El inciso A dice, la venida del Hijo del Hombre es comparada con los días de Noé. Esto está en los versículos 24 al 37. En el versículo 37 de Mateo 24, Jesús nos da señales claras del tiempo de su venida. En el versículo 32 parece referirse a Israel con la metáfora de una higuera que reverdece, lo cual indica que el verano está cerca. Gloria a Dios. En el verso 33 nos dice que cuando las señales mencionadas comiencen a suceder, conozcamos que su venida está cerca a las puertas. Hermano Ángel, entonces, Gloria a Dios. como esos son señales, quiere decir que están vigentes y están patentes hoy en día. Amén. Nos está diciendo que su venida está cerca. Está cerca. Y qué triste que muchos pueblos no lo entienden, que está cerca. Sí, porque hay mucha gente que se hace los sordos y a veces el mismo pecado los hace hacerse sordos. Dice la palabra que oyen y le entra por un oído y le sale por el otro. Gloria a Dios. Dice que en el versículo 36 Jesús habla de 2 cifras de tiempo más precisas, al declarar que el día y la hora de su venida nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre. Ahora, para darnos una mejor idea de la situación en que estará el mundo cuando Él vaya a regresar, dice en el versículo 37 que será como en los días de Noé. Esto es como haciendo, como les dije ahorita, una comparación, una similitud, que va a ser como en esos días, pero va a ser diferente, gloria a Dios. Dice la intención de Jesús al darnos estas señales es que su venida no nos sorprenda sin estar preparados.
Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. No es que para que nos asustemos y digamos, ay, el Señor viene pronto, hay que apresurarnos a hacer ciertas cosas, sino tenemos que cogerlo como dice el Señor, como dice su palabra, gloria a Dios. Dice, esta alusión a los días de Noé muestra nuestra necesidad de escudriñar la palabra y orar para que podamos entender. Si estudiamos el libro de Génesis, sabremos que en los días de Noé había un desacato abierto a las leyes morales de Dios. ¿Y qué es un desacato? Cuando usted comete un desacato en la corte, quiere decir que usted va preso porque está haciendo irreverente, gloria a Dios, se está desacatando las leyes. Eso es un delito y es una falta de respeto y desobediencia a las leyes morales. Imagínense a las leyes de Dios, cuánto más. Pero el énfasis de Jesús es hacernos ver que su venida ocurrirá de repente. Al final de su discurso, Jesús vuelve a reiterar que no sabemos a qué hora debe venir nuestro Señor. Por tanto, nos ordena tomar la actitud de velar, en el versículo 42. Luego recalca en el versículo 44 que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos y muestra la actitud obvia de los creyentes la actitud obvia de los creyentes, que es estar preparados para recibirlo. Finalmente, en el versículo 50 le avisa al siervo malo que si no cambia su actitud, su Señor vendrá en el día que no esperaba y a la hora que no sabía y lo castigará duramente. Es claro que estamos en días semejantes a los días de Noé. Por tanto, la iglesia debe predicar la inminencia de la venida del Señor y vivir a la altura de este gran acontecimiento que está próximo, gloria a Dios. Seguimos con la generación depravada no entiende el evento de la venida de Cristo. Aquí se hace evidente que el desenfreno moral del hombre es proporcional con su ignorancia espiritual. Gloria a Dios. Los versículos 38 y 39 amplían la verdad de que la venida de Cristo será como en los días de Noé. Primero Jesús nos recuerda, antes de suceder el diluvio, los hombres estaban entregados a la gula y al libertinaje sexual y mezclaban deliberadamente el linaje de los hijos de Dios con el de los paganos. Para entender mejor lo inmenso de aquel desequilibrio, debemos recordar que todo ocurriría en desprecio al mensaje de Noé, quien era pregonero de justicia, como dice 2 de Pedro 2:5. Además, los pecadores no tenían excusa ante Dios porque vieron durante muchos años la construcción del arca que les podría haber servido de advertencia respecto al juicio que merecían. Debemos tener una actitud de gratitud por la gran salvación que Cristo nos ha dado y proclamar fervientemente el Evangelio a los perdidos. Gloria a Dios. La segunda parte del versículo 38 nos recuerda que el límite de tiempo que tuvieron aquellos perversos para vivir a su antojo fue hasta el día en que no entró en el arca. Ese mismo día vendría el juicio más severo que la humanidad jamás haya conocido. Los servidores de Cristo debemos avisar a esta generación que el tiempo es corto para la oportunidad de arrepentimiento. La venida de Cristo se acerca. El versículo 39 nos hace ver que el pecado ciega los ojos espirituales. Los perversos no entienden la advertencia divina, pero los creyentes debemos imitar la conducta del avisado que ve el mal y se esconde. Proverbios 22:3. Debemos orar para ser tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán, como dice Lucas 21:36. Verdaderamente una demora en el desarrollo del entendimiento puede ser fatal. Los contemporáneos de Noé vinieron a entender demasiado tarde, cuando ya había comenzado el diluvio. Gloria a Dios. Le sucedió como a Esaú, cuando vino a entender el costo de vender su primogenitura
que ya no hay oportunidad para el arrepentimiento, como dice Hebreos 12 del 16 al 17. La falta de entendimiento en los días de Noé y lo súbito del juicio es comparable con lo que sucederá a los impíos en la venida del Señor. Si nos mantenemos en la luz, aquel día no nos sorprenderá como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4. Gloria a Dios. Dice aquí, Ángel, permiso. concedido. De un principio en la clase hasta este punto, podemos Usted ver desde el comienzo de la clase, de la lectura, hasta este punto que acabas de terminar, se puede apreciar cómo hoy día, porque lo voy a hablar de lo que se vive hoy día, Amén. que hace referencia a lo que se vivió en el tiempo de Noé. Hoy día muchas personas escuchando las predicaciones, cada vez que va alguien y empieza a evangelizar, rechazan el aquel de la palabra, y lo primero que dicen es este loco viene con lo mismo de siempre, casi Cristo viene y no viene nada. Básicamente era tal vez la misma línea de pensamiento que tenían estas otras personas, aparte de todo lo que estaban haciendo que estaba incorrecto en el tiempo de Noé, pues es lo mismo de hoy. Amén. ¿Sabes? Que Sí, porque la palabra de lamentablemente Dios tienen, dice- tienen esa línea de pensamiento y se están arraigando de que, como están escuchando desde un principio, que el Señor viene, pero como no viene, según ellos, porque lo que no están acabando de entender es que Dios en su infinita misericordia les está dando la oportunidad de que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. De lo contrario, esto va a ser algo inminente. Que cuando suceda la venida del Señor y venga el rapto, entonces son otros muñequitos. Gloria a Dios. Y la palabra dice que ellos son los que, dice la palabra que son necios. Y él dice necio en su corazón que no hay Dios. Y el tiempo de Dios es muy diferente de nosotros Amén. porque los pensamientos de hombres el día de Noé y ahora está pensando de el tiempo de ellos, no el tiempo de Dios. Amén, gloria a Dios. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años. Digo, como un día. Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Aquí dice que qué importancia tiene el discernimiento espiritual en conocer los tiempos del fin. ¿Qué importancia tiene el discernimiento espiritual en conocer los tiempos del fin? Vamos a ver, hermano José. ¿Me puede contestar eso? ¿Qué importancia tiene el discernimiento espiritual en conocer los tiempos del fin? Uno tiene que saber, pero para eso uno tiene que estar conectado. Uno, para poder discernir espiritualmente, uno tiene que estar conectado a Dios, y estar conectado con Dios, uno tiene que vivir una vida piadosa, tiene que estar agarrado, leyendo la palabra de Dios, porque ese es nuestro guía. Amén. Para poder discernir todo esto espiritual, porque una persona que no sea espiritual no lo va a discernir, No tiene discernimiento. y va a estar como aquellas personas y como las personas hoy en día. Tenemos que discernir. Para entre- poder discernir el espíritu, uno tiene que tener el espíritu de Dios, que es el que nos trae convicción y nos da la sabiduría para poder entender esto. Amén. Tenemos que tener en mente el suceso de la venida del Señor. Gloria a Dios. Vamos al resumen. Dice que después de haber estudiado los días de Noé en comparación con las profecías de Cristo sobre el fin, podemos estar seguros de que la venida de Cristo está muy cerca. La degradación a la que el mundo antidiluviano se entregó está vigente hoy, y a los creyentes se les debe recordar que nuestra redención está cerca. En Génesis leemos que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y en Mateo el Señor advirtió que la maldad se multiplicaría. Cuando la maldad creció
En días de Noé vino el diluvio, y ahora que la maldad se ha acrecentado, Cristo vendrá para dar retribución a los impíos y salvar a los que lo esperan. La actitud que corresponde al creyente es de estar alerta. Debemos mirar las señales de los tiempos y mantener la profesión de nuestra esperanza, que es Cristo. Si lo hacemos, no perderemos el fruto de nuestra fe. Así como el arca fue un medio de salvación para aquel patriarca y su familia, mucho más Cristo es nuestro Salvador, quien nos librará de la ira venidera. Los creyentes tenemos ahora nuestra mejor oportunidad para proclamar el Evangelio y lo debemos aprovechar al máximo. Gloria a Dios. Hasta aquí esta parte y vamos a las preguntas. La número 1 dice: explique el caso de 1 Crónicas 21:15, donde Dios se arrepintió de forma distinta al contexto del diluvio. Gloria a Dios. La hermana pastora. Dios se arrepintió de destruir a Jerusalén cuando David censó al pueblo. Amén. Esto fue la diferencia. Gloria a Dios que hubo. Distinta al contexto del diluvio. ¿A quién se refirió Esteban en Hechos 7:46 al decir que halló gracia delante de Dios? Well, cuando yo leía, es referencia a rey David, pero también a Jesucristo. Amén. En Hechos 7:46 citó a David, quien halló gracia delante de Dios también y quería hacerle casa a Jehová. Gloria a Dios. La 3 dice: ¿qué promesa acerca del mundo hizo Dios a Noé en Génesis 8:21, después del diluvio? Que no iba a destruir al mundo con otro diluvio. Amén. Dios le dijo que no volvería a destruirlo a los seres vivientes como lo había hecho en ese momento. Al leer Mateo 24:38, ¿cuál es el uso correcto de los alimentos y del instinto sexual? Gloria a Dios. Amén. Dice, el instinto de la alimentación debe usarse con sobriedad y el único uso correcto del sexo es dentro de los lazos del matrimonio entre un hombre y una mujer, como Dios lo instituyó. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que usar los alimentos con sobriedad. Correctamente. Correctamente, muy bien. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo debe contrastar la conducta de los impíos con la de los hijos de Dios? Hermano pastor. ¿Cómo debe contrastarse la conducta de los impíos con la de los hijos de Dios? Nosotros somos los que vamos a ser el ejemplo para ellos. Amén. Nuestra conducta piadosa debe ser piadosa, pues somos la luz en medio de las tinieblas que son ellos. Gloria a Dios. Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros. Qué bueno, Dios, te adoramos, Jesús. Aleluya. Damos gracias al Rey que vive y es lindo. Glorioso y majestuoso es el Señor, alabado Dios. Gracias. Vive Jehová. Aleluya. Dios es bueno, alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabado Dios, damos gracias al Señor, alabado Dios una vez más. Nos vamos a despedir del Facebook Live, alabado sea el Señor, para darle paso a nuestra hermana Dori que nos dé el informe interno, alabado sea el Señor. Así que le hacemos una invitación una vez más para que se conecte con nosotros este jueves a las 8 de la noche. Seguiremos hasta que el Señor diga, alabado sea el Señor. Estamos en oración, en una cadena de oración, alabado Dios, y la primera hora en todo lo que le vamos a dar la prioridad a la oración. Bendito sea el Señor. Pero mantenemos en oración usted también y que Dios le continúe bendiciendo. Alabado sea el Señor.